La palabra del Señor que nos tiene para nuestra meditación sigue siendo la primera epístola a Timoteo, el capítulo 6, los versículos 6 al 10. Nos ponemos en pie para dar lectura. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y rogamos en esta hora la asistencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro, tanto para proclamarla con poder y autoridad que viene de ti, sino también para que la recibamos en nuestros corazones y obre de tal manera que nuestras voluntades sean despertadas a servirte, a obedecerte. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen sus asientos, queridos hermanos. Piedad y contentamiento. Seguimos con el mismo tema. Esta es la tercera y última con este título, pero nos va a quedar un salmo más del mismo texto. Piedad y contentamiento. ¿Será que nos falta de ambas? No, por eso el Señor nos habla así. La piedad dijimos que es una respuesta del corazón, un dar de todo el ser que ofrezco a Dios libre y espontáneamente. También hemos dicho que el contentamiento es la sumisión interna del corazón a Dios, que es un asunto del corazón, no es algo externo. Se exterioriza, pero es un asunto del corazón. El verdadero contentamiento entonces brota de la devoción del corazón. Calvino dice que la verdadera felicidad brota de la piedad. Entonces no hay verdadero contentamiento en los bienes materiales, en las riquezas que se obtienen por el esfuerzo propio. ¿Qué decir de aquellas malavidas? Si las riquezas y bienes obtenidos legítimamente, con trabajo duro, con esfuerzo y dedicación, no producen la satisfacción que el alma anhela, ¿qué será de aquellos bienes conseguidos mediante engaños, embustes, fingimientos y mentiras varias? ¿Y cómo se miente para obtener cosas? Trabajé hace bastantes años atrás en una municipalidad en el departamento de subsidios fiscales. Había que ver la ficha de la familia que venía a postular. Entonces tenía la entrevista con la persona. ¿Con quién vive usted? Ah, no, vivo con mis hijos. Y digo, ¿dónde vive usted? En tal parte. No, usted no aparece aquí. ¿Cómo que no? Si yo vivo ahí hace años. No, aquí dice que vive la señora fulana. ¿Quién es la señora fulana? Es mi señora. ¿Y quiénes son estas personas, estos niños? Mis hijos. ¿Y dónde vive usted? Ahí vivo yo. No, aquí dice que usted no vive aquí.
¿Cómo puede ser eso? Bueno, uno empieza a ver ahí en el sistema y claro, la señora había ido un tiempo antes y para conseguir un beneficio había sacado al marido de la casa. No, vivo sola. Mi marido se fue, no sé nada de él. Mentira. Se miente. ¿Para qué? Para conseguir un beneficio. Bueno, eso lo hacemos hasta de niño, ¿no? Nos falta el que inventó un funeral para salvarse de una prueba. Pero son mentiras, siguen siendo embustes. Y las cosas obtenidas de esa manera no tienen un buen fin. Vamos a ver un poco el próximo domingo de eso. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, el apóstol nos urge a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y este es el contraste que nosotros tenemos aquí en el versículo 6 de 1 Timoteo capítulo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8, así que, y esta frase es determinante, así que, por consiguiente, de esto sigue, en conclusión, en definitiva, por lo tanto, obviamente, se cae de maduro, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar de él. Por lo tanto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El domingo pasado dijimos que la expresión es un hebraísmo que nos dice que teniendo lo suficiente para la vida. Ir a Cancún es honesta. Podemos vivir sin ir a Cancún. Hay personas que hablan de su imaginación. Echan a andar su mente, elucubran pensamientos y en su lógica imaginaria llegan a conclusiones a veces acertadas, pero otras veces son disparatadas. Todos conocemos personas así. Hablan porque es gratis, no porque sepan realmente de lo que hablan. Bueno, Pablo no es de esas personas. No. No podemos decirle a Pablo, ¿qué sabe usted lo que es vivir solo con abrigo y contentamiento? ¿Ah? ¿Qué sabe usted? Claro, porque es bien fácil decirle a otro que se aguante determinada situación si él no está metido en el brete, ¿no? Si no está metido en el problema. ¿Ah? ¿Usted qué sabe? Bueno, de partida una persona que responde así, aunque tenga razón, obviamente quien así se expresa no conoce el contentamiento, aunque tenga razón, porque la razón no lo es todo. No conoce el contentamiento, vive en insatisfacción permanente. Y tal vez ni siquiera sea cristiano. Y escúcheme, dije tal vez. Quiere decir que tal vez sea creyente, pero que vive en un estado permanente de insatisfacción. Y si busca la satisfacción, vive en estado de insatisfacción, es porque está buscando la satisfacción donde no la va a encontrar nunca.
Pablo puede hablar así, por lo menos por 3 razones. Primero, él es un observador de la naturaleza humana. Todos vimos, creo, hace unos días, la primera fotografía de Isaac, publicada por su feliz padre. ¿Verdad? ¿Vieron esa fotografía? ¿Traía el bebé algún título universitario ahí? O a lo mejor venía con una tremenda billetera el niño. Tal vez él venía con acciones, con bonos soberanos, con títulos de dominio. ¿Venía con algo de eso, niño? Yo le vi las manitas, tenía. ¿Por qué los niños nacen así, no? Parece que la condición humana también es así. O venía con la llave de, no sé, de algún departamento, de algún auto. Nada de eso. Él llegó sin nada. Llegó desnudo. Desnudo. Y lo que logre tener lícitamente a lo largo de su vida, le será dado para que lo administre con sabiduría. Ni siquiera eso es de él. Todos también hemos sufrido o asistido a la partida de un ser querido. La costumbre occidental es vestirlos. No solo vestimos un cuerpo sin alma, sino que vestimos un cuerpo desnudo. Vestidos que se desharán con el paso del tiempo. En otras palabras, ¿qué se llevan los que apagan sus ojos aquí? Nada. Son cuerpos desprovistos de alma. Hay un dicho español que dice, las mortajas no tienen bolsillo. Las mortajas son aquellas cosas con las que envuelven el cuerpo muerto. Las mortajas no tienen bolsillo. Esa es una cruda realidad. En segundo lugar, Pablo, como buen rabino que era, él conoce las Escrituras. Y conoce lo dicho por el patriarca Job en el capítulo 1, versículo 21, donde dice él, desnudo salí del vientre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la expresión sustento y abrigo que usa el apóstol Pablo no es de él, sino que él la saca de la propia Escritura, puesto que la encontramos ahí en Deuteronomio 10:18, y también la usa Isaías en el capítulo 3, versículo 7. Como les decía, es un hebraísmo, es decir, un dicho propio de los hebreos, basado en la verdad revelada en la palabra de Dios y en la observación natural. A este dicho también alude nuestro Señor en Mateo 6:25. Por último, Pablo nos habla aquí inspirado por el Espíritu Santo. Su palabra, lo que él nos dice, es palabra de Dios. Y en la observación, no todo lo que dijo Pablo es inspirado y útil para nosotros ahora, pero cuidado aquí. De ahí que algunas de sus cartas se perdieran con el tiempo, no fueron preservadas. No es que nosotros perdimos palabra de Dios, no. Lo que perdimos fueron palabras de Pablo que no nos serían útiles ahora. Por ejemplo, vamos a encontrar esto cuando estudiemos las epístolas de Pablo a los Corintios.
porque del estudio de ella se desprende que Pablo al menos escribió 4 epístolas a los Corintios, de las cuales, ¿cuántas tenemos nosotros? 2. Faltan 2. Y también cuando uno lee atentamente la epístola de Pablo a los Colosenses, se da cuenta de que él habla de una carta que él escribió a los de Laodicea. ¿Dónde está esa carta? Colosenses 4:16 le da esa orden a los hermanos de Colosas, que también ellos lean la carta que les envió a los laodicenses. No lo tenemos. Dicho de otro modo, todo lo que se conserva, escrito por el apóstol, es palabra de Dios e inspirada por el Espíritu Santo para nuestro provecho y para gloria de Dios. Todo lo que se conserva. Como bien lo dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero debemos considerar algo más. Poco tiempo antes de esta carta, él le escribe una carta a los filipenses. Poco antes de que le escriba esta carta a Timoteo, él le escribe una carta a los filipenses. Presta atención a lo que dice ahí en el 4:11. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Él no escribe esto desde una finca en su Tarso natal. Tampoco lo escribe desde la comodidad de una villa romana en una isla del mar Egeo. Él escribe esto estando en prisión. Él vivía lo que enseñaba. Y él escribe esto desde una cárcel en Roma. Continúa en el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego sigue en el versículo 13, uno de los textos más citados del Nuevo Testamento y lamentablemente mal citado fuera de contexto, para hacer decir y hacer creer casi cualquier cosa, menos lo que el apóstol se propone aquí. Pues dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Permítanme hacer un poco de historia y nos adentraremos un poco más en el contexto de estas palabras. Nosotros pensaríamos que tribulación y gozo, pobreza y riqueza o generosidad son palabras antónimas, son opuestos. ¿Sí? Tribulación, gozo. Pobreza, riqueza. Son palabras antagónicas que no podrían ir juntas en una oración. Eso es como lo más lógico. O hay tribulación o hay gozo. O hay pobreza o hay riqueza. Sin embargo, 10 años antes del apóstol escribir esta carta, él escribe la segunda carta a los Corintios. Y ahí, en el capítulo 8, versículo 2, une estos 4 conceptos magistralmente. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Lo ves? Él une estos 4 conceptos. Abundaron en riquezas de su generosidad. Y es magistral, no porque sea un recurso estilístico admirable, no porque escriba para que suene bien a los oídos, sino porque es la realidad que viven las iglesias de Macedonia.
Nos está haciendo saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Sabemos cuáles son estas iglesias. Son las iglesias de Tesalónica, de Berea, de Filipos. A aquellos que le escribe, en todo estoy enseñado. El texto es elocuente y es emocionante, porque aquí en esta segunda epístola de los Corintios, capítulo 8, versículos 3 al 5 les leo, dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Había un asombro en Pablo al dar testimonio de esta realidad de los hermanos macedonios. ¿Qué es lo que mostraban los hermanos macedonios? Ellos demostraban lo que a los corintios les faltaba: amor. Ellos, los corintios, decían que amaban, pero el apóstol duda, con hechos, de la sinceridad del amor vuestro. Se los dice en el mismo capítulo, en el capítulo 8, en el versículo 8. Habla de que la sinceridad del amor vuestro, los pongo a prueba con esto, dice. La sinceridad del amor vuestro. Se refiere con eso a los corintios. Tal vez había mucho bla bla. No, cuánto amamos. Pero a la hora, como decimos en Chile, a la hora de los que hubo, no pasa nada. Los macedonios aman y dan. Algunas noches atrás me topé con una frase del rabino Abraham Twersky. Él dice: uno ama a quien da. Siempre decimos que damos a quienes amamos, pero el orden correcto es: uno ama a quien da. Cuando leí esto, inmediatamente mi mente voló a un texto archiconocido del Nuevo Testamento y de los Evangelios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Tiene razón el rabino. Dios ama y da. Los macedonios amaban y daban. Por el mismo tiempo que Pablo escribe esta segunda epístola a los Corintios, también le escribe a los Gálatas. Y mire qué asombroso, porque él escribe en Gálatas 2:20, él dice, otro texto muy conocido: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó y se dio por mí. Lo mismo que encontramos en Dios, lo vemos en los macedonios, lo vemos en Pablo. Otra vez el mismo patrón que hemos visto en Dios, en Cristo, en los macedonios.
En 2 Corintios capítulo 12, versículo 15, ahí lo vemos en el mismo Pablo. Porque Pablo dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún dice, yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Este es el apóstol que le escribe a la iglesia en Macedonia, a la iglesia de Filipo, en 4:11, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y esto es contrario a desear algo más que sustento y abrigo, es decir, lo necesario para la vida. Los filipenses no vivían en la opulencia. Ellos experimentaban oposición, pero exhibían gozo y generosidad. ¿Cómo es posible en esa situación vivir con contentamiento? Pablo les enseñó el secreto. Está ahí, en Gálatas 2:20. Él lo había aprendido y lo destila en sus epístolas para que sus hermanos en Cristo no sucumbieran a la tentación de perseguir el oropel del mundo, que la buena vida no era producto de los bienes que logren aún con esfuerzo, sino que esa buena vida se gozaba y disfrutaba al vivir para Dios. Y les escribe desde una posición difícil, porque él está preso en cadenas, pero está preso por las cadenas del Imperio Romano. Sin embargo, él está libre de la esclavitud del deseo inmoderado, porque esa es una esclavitud. Sin duda alguna, en la cárcel le faltaban muchas cosas. Algo de esto nos deja ver en 2 Timoteo 4:13. Les dice Pablo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Capote es una pieza de ropa gruesa que se pone sobre toda la ropa. Es algo para abrigarse, es como una manta gruesa. Pablo necesitaba abrigo físico, ya que las celdas no eran calefaccionadas y en invierno seguramente sería muy duro estar ahí. Pero no hay quejas, no hay rezongos, solo hay una petición acompañada de una necesidad. Trae. Esa es la otra necesidad que Pablo expone. Trae los libros, mayormente los pergaminos. Pablo sabía que su vida tocaba a su fin. Lo dice en el mismo capítulo, en el versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Sin embargo, él pide los libros, él pide los pergaminos. Él tiene necesidad de nutrir su alma con buena literatura. Su cuerpo físico podrá estar cautivo, pero su mente y su alma son libres para investigar la obra de Dios y gozarse en ella. Pero no hay rezongos aquí, no hay quejas, solo una petición a un hijo y a un hermano en la fe. Además de abrigar su cuerpo y nutrir su alma, él también expresa la necesidad de compañerismo cristiano. Otra necesidad. No es la expresión de un deseo egoísta,
como de tener un amigo aquí que me ayude a pasar el tiempo, para usarlo. No, no es un deseo egoísta, sino que es la necesidad de pasar la antorcha a la generación que viene. En el versículo 11 dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero tu partida no está cercana. Al año siguiente, escribiendo él a Filemón, en el versículo 24, él nombra a Marcos como su colaborador. Mire, está trabajando como colaborador de Pablo. ¿Quién es este? Este es el mismo que los había abandonado 10 años atrás y que no había ido con ellos a la obra, nos dice en Hechos 15:38. Es más, por causa de él se separa de Bernabé. Pero eso eran tiempos pasados. Y el que se había mostrado inútil y medroso, ahora había cambiado. Era hora de perdonar, de mirar para adelante, de extenderse, sin quejas, sin rezongos. Solo la expresión de una necesidad en vista del trabajo que quedaría por hacer. Él dice: yo estoy para allá para ser sacrificado, a mí me queda poco. Pero había trabajo por hacer, alguien tenía que hacerlo. Pablo partiría, pero la obra del Señor debía continuar. ¿Qué testimonio tenemos aquí de piedad? ¿Qué testimonio tenemos aquí de contentamiento? Porque, hermanos, puesto en ese lugar, yo en la cárcel estaría pidiendo oración para que el Señor tome a un grupo de abogados para que me saquen luego de aquí. Invocaría todas las leyes a mi favor. ¿Qué no haría para salir? Nada de eso vemos en Pablo. Y todas estas cosas. Porque si vamos a pensar de que, bueno, él está preso y todas las iglesias se volcaron a él y oraban por él, decía: Pablo, te amamos, te extrañamos. No. Power on. Porque él tuvo numerosos detractores que surgieron en su peregrinaje y que se aprovecharon aún de la ausencia de Pablo cuando estaba en prisión para hacer y decir cosas. Él sabía estas cosas. Algunos de ellos se levantaron en aquellos lugares donde él más trabajó, como en Efeso. Ahí en 2 Timoteo 4, los versículos 14 y 15, menciona a un tal Alejandro, que no solo se opuso a las palabras de Pablo, sino que le causó mucho dolor y daño. Y el desprecio que sufrió en Corinto, después de todo lo que elaboró ahí, aún en peligro de su propia vida, como en Éfeso. Él temía por su vida, pero él estuvo ahí, fue sostenida por el Señor, claro. ¿Por qué? Porque Dios le envió un ángel que le dijo: mira, Pablo, habla y no calles. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero él se quedó. Y aún así, trabajando todo eso, después de todo lo que elaboró, mira lo que queda plasmado en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Le dice a esta misma iglesia: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Qué le está diciendo? No importa que yo sufra. Yo voy a gastar lo mío, lo voy a gastar en ustedes, aunque no me corresponden.
gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo. No importa que yo sufra pérdida. No importa que mi salud se deteriore. Eso no está diciendo. Y uno pregunta, pero ¿por qué, Pablo? ¿Por qué haces esto? Por amor a vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Como podemos ver, no hubo reciprocidad con los corintios. Ellos no lo amaron como Él los amó. Pero podría haber sido diferente. Si ellos, los corintios, vivían en la insatisfacción. ¿Qué se podía esperar de los corintios, que eran orgullosos, engreídos, sobrados, divisivos y cismáticos? ¿Qué se podía esperar de ellos? No encontramos razones suficientes aquí para justificar, al menos por último, una queja. Pablo desconocía ese sentir. ¿Por qué? Porque él amaba. Y como él amaba, él daba. Y eso llenaba su corazón de contentamiento. Y eso alimentaba su vida de piedad. Pues quien ama, da. Y no mira merecimientos. ¿Lo merecían los corintios? No. ¿Merecemos nosotros el amor de Dios? No. Pero Dios nos amó. Con amor eterno te he amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Su corazón estaba satisfecho, ya sea que tenga o que le falte. Le faltaba el abrigo físico, sentía la necesidad de nutrir su alma y anhelaba el compañerismo cristiano en la soledad fría de su celda. Pero él había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Él tenía escasez, no lo ignoraba, ni hacía como que no lo necesitaba. Él no era un superhombre ni un creyente súper espiritual que no le da a conocer a nadie sus necesidades. Esto parece piadoso, pero es un burdo disfraz del orgullo. Orgullo de no reconocer su necesidad. Orgullo de no mostrarse débil y necesitado. Orgullo de no querer recibir ayuda, no porque no la necesite, sino porque se sentiría en desventaja. Qué orgullo tan tonto y necio. Pero ¿cómo caemos en eso? Y han sido tan engañados que no solo no comparten sus cargas con sus hermanos, algo que el Evangelio manda, sino que ni siquiera le piden a Dios en oración por sus necesidades. El orgullo los ha inflado de tal manera que ya así de inflado no pueden pasar por el pórtico que lleva al trono de la gracia. Es que son insignificancias, me dirás, ¿cómo voy a orar por estas cosas? ¿Y qué harás en este caso? ¿De verdad crees que tienes el poder de suplir esas insignificancias? Si Él se encarga del cuidado del bebé de pecho, de los gorriones y de los lirios del campo, será mucho que oiga mis necesidades. No se complace en oír
la petición de los suyos? ¿Por qué no confío en Dios? ¿Por qué no creo en Él? ¿Acaso Él no ha dicho, no te dejaré ni te desampararé? Te diré por qué no crees en Él. No crees en Él porque no le amas. Tu temor de Dios es el temor impío del castigo, pero no le amas. No quieres ser castigado como los impíos, pero eso no es amar. Y hermano, ¿puede haber pecado mayor que no amar a Dios? Nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y de todas tus fuerzas. No hay nada peor que no amar a Dios. Dios nos hizo seres religiosos. Él nos hizo para adorar. Si no adoramos al Dios verdadero, adoraremos a la criatura, tenga la forma que tenga. Ese es el espiral descendente descrito ahí en Romanos capítulo 1 y siguientes, del 18 y siguientes. Deuteronomio 6:13 nos dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Dios nos hizo también con la capacidad de amar. Todos nosotros amamos, pero no todos amamos a Dios. ¿Recuerdas lo que hablamos de los macedonios? De Dios, de Cristo, de Pablo. Cada uno de ellos ama y da. Una madre ama a su bebé y da, lo alimenta con ternura. Todos ellos tienen contentamiento. ¿Que amas? Amas. No hay duda de eso. Pero que ames a Dios, esa es otra historia. Si no amas a Dios, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Pablo, compartiendo su secreto, dice en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Vivimos en un mundo de apariencias. Lo ves todo el tiempo. Y nosotros mismos caemos en esas prácticas. No vivimos de acuerdo a nuestros ingresos, esa es la realidad. Gastamos lo que no tenemos. No en urgencias médicas, sino en apariencias. Vestidos, perfumes, superficialidades. Voluntariamente nos hacemos esclavos de financieras y de casas comerciales. ¿Qué hay en el fondo? Apariencias. Aparentamos un nivel de vida que no es tal. No podemos decir sé vivir humildemente, porque huimos de ese estilo de vida, no nos gusta, lo consideramos un estilo de vida degradante, indigno de nosotros. La realidad aquí es que nos amamos nos amamos a nosotros mismos por sobre todas las cosas.
Dios incluido. Sé vivir humildemente. No es un conformismo pasivo, no. Sé vivir humildemente es vivir contento con los recursos que Dios nos dio y usar dichos recursos mediante su guía y para su gloria. Y esto va mucho más allá de lo meramente financiero. Pablo no vivió siempre así. Él dice, estoy enseñado. Hubo un momento cuando él aprendió, porque él dice en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme. La palabra traducida como contentarme, que aparece aquí, también está en 2 Corintios 9:8 y en nuestro texto de 1 Timoteo 6:6. Es una palabra que usaban los filósofos estoicos. Ellos querían decir con esa palabra que eran autosuficientes. Autarquía es la palabra en griego y que ha sido traducida como contentamiento, o sea, autosuficientes. Tenían completa autosuficiencia. Pero Pablo no quiere decir eso. Él no aboga por la independencia. Si nos remitimos a Filipenses 4:13, donde él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la autosuficiencia de la que Pablo habla aquí, tanto aquí como en Filipenses 4:11, no es absoluta, porque él sí depende, absolutamente, él depende de Dios. Cuando somos dependientes de Dios, dice Pablo, somos independientes de todo lo demás. Qué distinto es eso. Cantamos, sin Cristo no tengo nada. Hace tiempo que no cantamos. Sin Cristo no tengo nada. ¿Verdad? ¿Lo creemos? Pablo no era suficiente en sí mismo. Nosotros tampoco. Dice 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes, suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra suficiencia proviene de Dios. Él obtiene esta satisfacción en su corazón de la suficiencia de la gracia de Dios en Cristo. La gracia de Dios obra en él contentamiento. No busca ni halla consuelo en comodidades externas, porque no hay consuelo ni hay ayuda fuera de Dios. Todo lo que mi alma necesita lo encuentro en Cristo. Cristo es la porción suficiente para satisfacer mi alma ante cualquier situación. Proverbios 14:14 dice que de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo, estará contento de su camino, el camino que él escogió. Como entristecidos, esto es lo que dice Pablo, el testimonio parcial de Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Él dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Mire otra vez aquí las palabras. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es que no tengo nada, pero no tengo todo? Porque tengo a Cristo. Esa es la diferencia. Para nuestro propósito hoy, fija tus pensamientos en esta frase paulina. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. De Él es el pacto y la promesa. Todo está allí. Cristo es el cumplimiento del pacto y es la promesa. Él es la fuente de toda bondad y la satisfacción de todos los anhelos del alma. ¿Hay insatisfacción en nuestras vidas? Llenémonos con Cristo. ¿Cuál es la necesidad apremiante de tu alma? ¿Dirás, acaso que Cristo no es suficiente? ¿Qué locura es esa?
Aquel que llena todo en todo, dice en Efesios 1:23, ¿no es suficiente para llenar tu alma? Observa el mundo a tu alrededor. Ellos viven para trabajar y trabajan para vivir. ¡Qué vidas miserables! ¿Qué es lo que falta aquí? Aquí falta Dios. Vivir para Dios, trabajar para Dios, hacer su voluntad y gozar del beneplácito del Padre, contemplar su sonrisa, disfrutar sus caricias, aceptar sus consuelos y en Él ver cumplidos nuestros anhelos. ¿Hay algo mejor que Cristo? ¿Qué es lo que anhela tu alma hoy? Bienes materiales. El tiempo los destruirá. Riquezas son efímeras, se esfumarán. Relaciones estables no solo son afectas al pecado, sino que terminarán, pues solo son de esta vida. Anhela larga vida, te espera la vejez, si llegas a ella. Dios lo sabe. Dime, querido hermano, es que Cristo no te satisface. Pues si Cristo no te satisface, nada lo hará. Nada lo hará. Y querrás llenar tu insatisfacción con cosas vacías, con bagatelas, con variedades, con entretenciones que cegarán tu mente y oscurecerán tus ojos, para que no veas que el verdadero bien solo viene de Dios. Siendo así, te privarás de la verdadera felicidad, paz y amor, pues esto solo se encuentra en Él. Recuerda que Él puso eternidad en tu corazón. La búsqueda de trascendencia es la búsqueda de Dios y Él puede ser hallado. Lo dice el profeta en Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá de Él misericordia y el cual es amplio en perdonar. Mira la invitación. Nuestras almas vagarán en el mar de incertidumbre y dolor hasta que no hayan refugio en el puerto seguro de su amor. Agustín dijo: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Está escrito en Mateo 11:28, nuestro Señor dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Vendrás a Él? Él te invita. Y si la gracia de Dios te ha traído, entonces ora conmigo. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, que la belleza de Cristo se vea en mí, con toda su admirable pureza y amor. Oh, tu llama divina, todo mi ser refina, que la belleza de Cristo se vea en mí. Amén. Solo así seré piadoso y tendré contentamiento. No tomes esta palabra para ti si no has venido a Cristo.
No esperes tener gozo y contentamiento y ser una persona piadosa si no tienes suficiente con Cristo. Oremos.